recuerdo la primera vez que jugué Monster Hunter. Fue en algún punto entre 2010 y 2011. Tendría alrededor de 13 o 14 años más o menos. Hace más de 10 años. Recuerdo haber visitado una tarde un Blockbuster. Básicamente Netflix para boomers, para quien no sepa. Donde además de rentar películas, también tenían su decente colección de videojuegos. Incluso los podías rentar a 2x1 los lunes, recuerdo. Básicamente era el lugar donde rentabas tus VHS o DVDs, que, bueno, luego se convertían en una deuda gigante porque no te acordabas que la copia de Pokémon 2000 se quedó como medio año acumulando polvo en la casa de tu abuela. Pero en fin, fueron buenos tiempos. Acompañaba a uno de mis primos y la idea era rentar un videojuego nuevo para jugar en la Wii que él tenía en su casa. Recuerdo que mi primo tomó una copia de Smash o Mario Kart. Realmente no recuerdo muy bien, había uno de esos dos que no teníamos. Pero para completar el 2x1, tras estar un rato revisando, tomamos una copia de un juego que se llama Monster Hunter Tri. Literal, en la caja dice Tri, con TRI. Un juego que nunca habíamos visto. Solamente nos pusimos a ojear la caja, en la que un monstruo gigante, marino, salía del agua, así todo imponente, frente a un cazador todo chiquito en un bote, que lo ve como diciendo, ya valió madre. Y siendo unos mocos fáciles de impresionar, no nos tomó mucho esfuerzo decidir llevarlo. Ni sabíamos ni de qué trataba, ni qué íbamos a hacer en el juego, fuera de lo que dice el nombre del juego obviamente, cazar monstruos. Solo notamos que en el reverso de la caja ponía que se podía jugar en cooperativo, así que no hubo mucho más que pensar. Eran tiempos simples, éramos 2 personas, lo tomamos y nos fuimos felices de saber que si no nos gustaba, igual solo era de renta. Así que llegamos a la casa y recuerdo haber visto a mi primo jugar por unas cuantas horas la historia principal del juego. Casi siempre tomábamos turnos y él decidió empezar. Desde que lo empecé a ver a jugar el juego, inmediatamente lo primero que me impresionó fueron los gráficos. Y dirás, ¿los gráficos? ¿En una Wii? Sí, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Mi primera consola fue un Nintendo 64. La siguiente fue un GameCube. La que le siguió probablemente fue un Nintendo 10. Y adivinaron, la que le siguió fue una Wii. Fui fan de Nintendo desde pequeño y mi experiencia en videojuegos no salía del típico Mario Party, Mario Kart o Smash. Que claro, son juegos que se ven bien, pero no con un estilo realista o complejo. Nada cercano a las luces de títulos como Skyrim o Battlefield 3, que también eran juegos de la época. Fácil decir que Nintendo realmente no se enfoca, ni sigue enfocándose realmente en tener los gráficos más realistas o complejos. De ahí mi sorpresa y el contraste con lo que veía en ese momento. Era algo que nunca antes había visto. Obviamente, volteando a ver el juego el día de hoy y comparándolo con lo que había en el mercado, los gráficos no eran su fuerte, pero para mí, en ese momento, lo fueron. Pasaron unas horas más, seguía viendo a mi primo jugar, ya estaba oscureciendo y era de noche, y yo ya estaba un poco ansioso porque ya quería que fuera mi turno. Por fin, llegado el momento, me pasó el control y empecé a jugar. Desde allí, lo único que recuerdo fue nada, de hecho. Toda la noche se fue muy rápido y sin notarlo ya eran las 7 u 8 de la mañana del otro día, cuando habíamos empezado a jugar alrededor de las 8 de la noche del día anterior. Es de esas pocas veces que entras en un trance del que no sales hasta que ya es muy tarde. En algún punto de la noche mi primo me avisó que se iba a dormir, pero la verdad no recuerdo ni en qué momento me lo dijo, yo ya estaba en medio de ese trance. Desde allí, prácticamente me adueñé del Wii ese fin de semana y jugué más tiempo que mi primo hasta que tuvimos que regresarlo a la tienda. Me prometí a mí mismo que algún día trataría de comprarlo de manera definitiva. Me parece que fue la siguiente Navidad o en mi cumpleaños que tuve la oportunidad. Claro, como moco de 13 años, lo compré con dinero de mis padres, pero aún así pude meterme de lleno a lo que el juego tenía que ofrecer. A partir de ahí jugué todos los títulos posteriores a los que pude tener acceso y me fui enterando también de los juegos anteriores. No tenía idea en aquel entonces, aunque era un poco obvio porque el juego tenía literalmente un número 3, que habían títulos anteriores. Pero sí, Monster Hunter es una saga de hecho que ya tenía una muy buena cantidad de historia previa al 3. Adelantando a la actualidad, Monster Hunter es fácilmente mi serie favorita de videojuegos. He jugado a por lo menos 4 de las entregas principales y algunos spin-offs, y sigo jugando a los títulos más recientes hoy en día. Monster Hunter ha crecido enormemente desde entonces.
literalmente convirtiéndose en el juego más vendido de Capcom con la salida de Monster Hunter World en el 2018, pasando de lo que era un juego poco reconocido, incluso algunos lo considerarían de nicho, a literalmente ser una de las series más populares tanto en Japón como en Occidente. Así que, exactamente, ¿qué es Monster Hunter? ¿Qué lo hace tan popular? ¿Por qué se ha convertido en lo que es el día de hoy? ¿Y por qué es que a través de los años parece convertirse en todavía un mayor fenómeno? Me gustaría responder a todas esas preguntas, además de dar una breve introducción a lo que es el juego, un poco de mis experiencias, esperando que gente tanto fanática de la serie, como gente que no conozca de nada el juego o haya escuchado un poco acerca de ella, se lleve un poco de información al respecto. Así que vamos allá con qué es Monster Hunter. Monster Hunter es una serie de videojuegos desarrollada por Capcom. Son los creadores de franquicias como Street Fighter o Resident Evil. El primer juego fue lanzado el 11 de marzo de 2004 en Japón, septiembre del 2004 en Norteamérica y mayo del 2005 para Europa. Fue un intento de publicar un juego con énfasis en el juego cooperativo o online, que más tarde se convertiría en la serie de juegos que conocemos el día de hoy. El juego está enfocado en la cacería y captura de monstruos, en enfrentamientos parecidos a una boss fight, que básicamente son misiones, en donde cazadores se enfrentan contra varios monstruos con el objetivo de obtener partes u objetos de ellos. Estos luego se pueden utilizar para fabricar equipamiento o armas, elevando así las estadísticas del cazador, ataque y defensa, y repetir este mismo proceso. Es comúnmente etiquetado como parte del género Action RPG, juego de aventura y Hack and Slash. El Hack and Slash se le atribuye más a juegos como Devil May Cry o Bayonetta. Y sí, el juego tiene ciertas partes, aunque no estoy totalmente de acuerdo con esta etiqueta. Realmente su combate es algo más cercano a algo deliberado y lento, como Dark Souls o Shadow of the Colossus como ejemplos, en donde tus movimientos y los del enemigo tienen peso, tiempo de inicio y final. Realmente tienes que juzgar el tiempo que toman tus ataques, esperar a una apertura y capitalizar en ellas para tener éxito. Si simplemente spameas botones, en un hack and slash es muy probable que derrotes a algunos enemigos, sí, pero en Monster Hunter esto realmente no sirve. Demanda un poco de más estrategia, posicionamiento y sentido de los ataques y patrones de los monstruos. Es menos demandante que un Dark Souls en mi opinión, pero más demandante que el típico hack and slash. Hay un video muy interesante hecho por el canal New Frame Plus que habla acerca de este concepto del timing o ritmo y también de un otro concepto llamado anticipación. Esto es básicamente las bases del juego y si les interesa revisar esto en mayor detalle, échenle un vistazo a ese canal, lo recomiendo muchísimo. En general es muy bueno, habla de animación en videojuegos, pero básicamente explica todo el concepto y el estilo de juego en el que está basado Monster Hunter y Dark Souls Shadow of the Colossus, que básicamente comparten un poquito de esas características del género Action RPG. El juego fomenta un énfasis en la preparación previa a una misión, ya que al recolectar ítems encontrados en las diferentes zonas del mapa, el jugador puede luego combinarlos para crear otros más útiles, como pociones para regenerar vida o curar efectos secundarios y demás. El juego también tiene un énfasis en el juego cooperativo, es decir, en la posibilidad de unirte a misiones para cazar monstruos con tus amigos. Equipos de hasta 4 jugadores pueden unirse para jugar en una sola misión. Algunos juegos de la serie fomentan el juego cooperativo local, como los desarrollados para consolas portátiles como el 3DS o el PSP, ya que esto es muy común en Japón. De hecho, en Japón es de la manera más popular de jugar. Las consolas portátiles son mucho más populares allá que en Occidente, y esta es la manera en la que los jugadores solían jugar. Pero ha ido tendiendo a evolucionar más recientemente al juego completamente online, es decir, un jugador en una consola o computadora conectándose con amigos o jugadores random a través de internet. Monster Hunter 3, por ejemplo, el juego que me introdujo a Monster Hunter, te permitía jugar localmente con un amigo en pantalla dividida. Y era divertido, sí, aunque algo limitante a ciertas misiones. La gran diferencia viene en que este también te permitía conectarte a internet y jugar con otros jugadores más lejanos. El multijugador de Monster Hunter 3 fue una de mis primeras experiencias jugando juegos online y recuerdo haberme divertido mucho con gente completamente desconocida. El simple hecho de interactuar con otros en la taberna, que básicamente servía como punto de reunión o lobby para los cazadores, ya era algo divertido en sí.
podías ver a los personajes de los demás, inspeccionar sus armas, armaduras y chatear. Y el juego en línea introducía el concepto de rankings, básicamente un nivel otorgado que depende de la dificultad de misiones que hayas ya superado. Recuerdo que era divertido encontrarme con otros jugadores de rankings mucho más altos y ver las armas o armaduras que ellos tenían. Te daba la sensación de respeto hacia quienes ya habían llegado a esos niveles. Sin preguntar hasta te daban consejos de qué hacer o las estrategias que ellos aplicaban. Le daba ese plus a la inmersión de ser un cazador, parte de un gremio, sentirte parte de una comunidad de cazadores que se apoyaban entre sí. En alguna otra ocasión me gustaría hablar más a detalle de todas las cosas que hacían único a Monster Hunter 3 en un video dedicado al juego. De momento solo quería compartir cómo el juego cooperativo es una de las mejores maneras de experimentar los juegos de la serie, pero esto tampoco quiere decir que no sea posible jugar solo. Aunque es innegable que el juego cooperativo es una de las bases en las que está sentado el diseño del juego puede ser disfrutable incluso en una experiencia en solitario. Aunque sí, innegablemente el juego brilla como una experiencia en cooperativo. Brilla como una experiencia en multijugador debido a todas las mecánicas que están involucradas, pero más que nada por el simple hecho de diversión pura. Es una experiencia que es difícil de explicar. El multijugador es realmente una de las mejores experiencias de multijugador que existen en videojuegos, sobre todo en videojuegos cooperativos. Así que si tienes la oportunidad, si tienes amigos que lo vayan a jugar o si tienes amigos interesados, recomiendo mucho que se juegue de manera cooperativa. Aunque de igual manera, no te estreses si quieres probar los juegos, es perfectamente posible jugarlos en solitario. Y listo, esto es en esencia lo que es Monster Hunter, pero hay muchas cosas más que obviamente lo hacen destacar. Una de ellas es el diseño y ambientación de sus monstruos, que a diferencia del estereotipo tradicional de la palabra monstruo en otros juegos, se basa más en un estilo realista o aterrizado, es decir, sigue siendo fantástico, pero muchos de los monstruos tienen una ecología desarrollada detrás, que les da un fondo más creíble. Parecido a animales salvajes, ellos coexisten y tienen interacciones con el ambiente, con monstruos más pequeños, incluso desarrollando una especie de cadena alimenticia. Esto se ve reflejado en el propio diseño de los monstruos, quienes parecen estar basados en un diseño evolutivo, en el que sus partes, como garras, alas, patas, aletas, etc., se desarrollan de manera que sirven como herramientas que realmente les son útiles en su ambiente. Algunos monstruos pueden contar con púas o picos que les permiten adherirse a superficies resbalosas o difíciles de maniobrar, como el hielo, mientras que otros incluso basan su diseño en animales de la vida real, como gorilas o monos. Esto hace destacar a Monster Hunter del diseño de monstruos tradicional en los RPG o JRPG y le da una sensación de inmersión que no muchos otros juegos poseen. Obviamente, esto tiene sus limitantes y al final del día es un videojuego, y muchas de las acciones que realizas como cazador no se ven muy bien justificadas de manera lógica, como el hecho de que literalmente puedes matar a cientos y cientos de ejemplares del mismo monstruo sin que esto afecte a nada. Se entiende que el gameplay y el diseño del mundo son dos cosas diferentes, y hay excepciones. Aún así, el juego en general da una muy buena sensación de inmersión y credibilidad al mundo. Los monstruos y el ambiente luego forman una parte importante también de la acción en sí y del gameplay. Básicamente, cada cacería es prácticamente una boss fight. Está diseñada para ser diferente cada vez dependiendo del arma, armadura, habilidades e incluso mapas que el juego ofrece. Es en esta combinación de elementos que la rejugabilidad y este ciclo se vuelven interesantes y divertidos de explorar. Sin mencionar que también toma tiempo entender cómo usar tu propia arma. Al principio te va a bastar con hacer suficiente daño al monstruo como puedas y evitar que él te dañe a ti para terminar en una cacería. Pero eventualmente y con la práctica aprenderás a reconocer los patrones del monstruo y sus ataques, al mismo tiempo que tú aprendes sobre tu arma y cuáles son los mejores combos o ataques para determinada situación. El juego puede ser un poco más estratégico a comparación de un típico hack and slash, pero realmente es lo suficientemente simple para introducir a nuevos jugadores al juego y no sentirse abrumados. Es decir, es simple, pero difícil de volverse un maestro en ello. El juego hace un buen trabajo en incrementar la dificultad naturalmente, sin la necesidad de modos de dificultad. Tu progreso depende únicamente de tu capacidad de derrotar al monstruo y de fabricar armas y armaduras a partir de él. Tú decides qué tan agresivo o defensivo desees ser, dependiendo tanto de las habilidades como del tipo de arma que elijas.
A la fecha, hay 14 tipos de armas distintas en Monster Hunter, 11 tipos de armas cuerpo a cuerpo y 3 a distancia. Vamos a listarlas, empezando por las cuerpo a cuerpo. Con estas tenemos la espada y escudo, la gran espada, la espada larga, el martillo, la hacha espada, las espadas dobles, la lanza pistola, la cornamusa, el hacha cargada y la glaive insecto. Y por parte de las armas a distancia están el arco, la ballesta ligera y la ballesta pesada. Hay muchos tipos de armas adicionales dependiendo de la entrega, pero comúnmente en base a la serie de juegos principales, estas son las que normalmente están disponibles. No todas estuvieron disponibles en entregas anteriores, ya que se fueron añadiendo poco a poco, con la introducción de la glaive insecto y la hacha cargada en la cuarta generación y el hacha espada en la tercera como ejemplos. No iré a detalle en cada una de las armas en este video, pero entiéndase que cada una representa un estilo de juego distinto, algunas enfocándose en el poder puro y posicionamiento, con movimientos lentos, y otras te convierten en el sueño de un otaku y se basan en realizar contraataques. Otras se basan en ataques rápidos y agilidad, con muchos otros estilos de por medio. Esto también es lo que hace especial a Monster Hunter, todas las posibilidades y maneras de jugar al juego únicamente por el arma que desees utilizar. Hay mucha rejugabilidad disponible y las posibilidades pueden ser infinitas básicamente. Planeo en un futuro hablar de cada una más a detalle y quizá más adelante incluso compartir algunas guías para usarlas. Si les interesa revisar alguna guía de armas, ya hay muchísimas allá afuera, ya disponibles para cada una de las armas. En lo personal, recomiendo la serie de tutoriales por parte de Gaijin Hunter y Arex Gaming. Eso sí, asegúrense de que esta sea del mismo juego, ya que algunas armas se comportan de manera muy distinta dependiendo de la entrega. Esto y mucho más es lo que en mi opinión convierte a Monster Hunter en una de las mejores series de juegos de acción disponibles hoy en día. Si la idea de cazar monstruos gigantes, con diseños únicos e interesantes, en locaciones variadas y divertidas de explorar, te llama la atención, sin duda siento que Monster Hunter es un juego que deberías probar. Al día de hoy, la última entrega, Monster Hunter Rise, está disponible para Nintendo Switch y PC. Es un muy buen juego, pero puedes perfectamente jugar cualquier entrega anterior, ya que cada juego encapsula su propia narrativa y son fácilmente disfrutables sin la necesidad de que hayas jugado alguna entrega anterior. Eso sí, vale la pena mencionar que hay dos periodos o generaciones que dividen las entregas del estilo moderno en comparación con el viejo, básicamente divididas por la salida de Monster Hunter World. Monster Hunter World fue el juego en el que Capcom adaptó y rediseñó muchas de las mecánicas y conceptos del juego, con ello haciendo muchos cambios para hacer el juego más accesible y disfrutable para nuevos jugadores. No es sorpresa que por esto World se haya convertido en el juego más vendido de Capcom a la fecha, superando las cifras de entregas como Street Fighter o Resident Evil. Así que si están interesados en Monster Hunter pero quieren algo que se sienta más moderno, Monster Hunter World y Monster Hunter Rise son un muy buen ejemplo o muy buen punto de arranque. Además del beneficio de que están disponibles en la mayoría de las plataformas, PlayStation 4, Xbox One y PC en el caso de World, y Switch y PC en el caso de Monster Hunter Rise. En cambio, si están interesados en probar los juegos anteriores a World, uno muy recomendable en cuestiones de contenido es Monster Hunter Generations Ultimate. Este está para Switch y es un juego más que nada de celebración de la saga que combina múltiples zonas, monstruos y personajes de juegos anteriores. Es casi un juego de celebración para jugadores que conozcan la saga, pero realmente se puede jugar por cualquiera, y es el juego que al día de hoy, incluso considerando los modernos, incluye la mayor cantidad de contenido, de monstruos, de mapas y de armas, así que también es una muy buena compra. Si en cambio están interesados en probar juegos todavía anteriores, algunas otras menciones honorables serían Monster Hunter 4 Ultimate para el 3DS y Monster Hunter 3 Ultimate para Wii U y 3DS. Si no cuentan con la consola original, existen opciones allá afuera para emularlos, como emuladores como Dolphin o Citra, que no requieren mucha configuración, aunque también es completamente válido salir allá afuera y conseguir algún 3DS o Wii U usado y conseguir los juegos. Si les interesa conocer más acerca de la historia de Monster Hunter, recomiendo muchísimo la serie de videos hecha por SuperRad en YouTube, A Complete History of Monster Hunter, si quieren saber todo acerca de las diferencias entre cada entrega.
Espero que este video les haya ayudado un poco a conocer un poco mejor esta serie o haberles dado este empujón extra a aquellos que tenían ya curiosidad en probar algún juego. Me encuentro trabajando ahorita mismo en una serie de videos de introducción que explicarán conceptos que son útiles para cualquier entrega, conceptos básicos y que deberían servir como pequeñas guías para aquellos que van empezando. Hasta entonces, espero que les haya gustado este video. Hasta luego.